Bueno, hermanos, pues entonces con esto vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo los capítulos, un poquito del capítulo 2 que cubrimos la última vez, hasta el capítulo 5. Y la sesión se titula La creación y la separación del hombre. Todos sabemos que la historia que nos cuenta Génesis, ¿verdad? Es la historia de la creación. Sabemos que Dios crea al hombre. Vamos a ver un poquito de eso hoy, en más detalles. Pero lo que sucede es que en cuanto a la separación, todo el mundo dice caída, la caída. Hasta mi Biblia tiene aquí la caída. Bueno, realmente la forma correcta de describirlo es la separación. Y esto es una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy. Les voy a dar una advertencia. Un par de cosas. Hay muchas notas. Tuve que comprimir el tamaño de las letras para que me cupiera todo en 2 páginas, ¿no? Por al frente y por atrás. Entonces, hay muchas notas, voy a tratar de ir un poco despacio hoy, pero tiene que estar pendiente porque les aseguro que voy a exponer cosas que usted jamás ha oído. Y lo que sucede es que estamos acostumbrados a escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, el pastor dice esto, en mi iglesia me enseñaron esto, y no conocemos que hay otras interpretaciones que son muy probables, muy plausibles, ¿verdad? Y vamos a presentar unas cuantas de ellas. Así que si lo sorprende a usted, puede usted hacer preguntas y las explicamos, ¿verdad? Pero a manera de consejo general, ¿verdad? Yo les voy a decir a las que yo me apego más, ¿verdad? A las que yo me inclino más, pero no soy, y voy a usar esta palabra, dogmático. Dogmático quiere decir que no soy ciego a una sola interpretación. Y digo, no, a mí nadie me va a convencer. Esto es así, y así me lo enseñaron a mí, y se acabó, ¿verdad? Yo no soy así con estas cosas que vamos a ver hoy. En otras cosas, lo esencial, obviamente sí, ¿verdad? Pero estas cosas uno puede ser un poquito más abierto de mente y considerar las otras interpretaciones, porque no cambia nada realmente. No cambia nada. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a exponer lo importante de cada concepto. Vamos a exponer lo importante de cada concepto. Bueno, ok. Pues bueno, ya ustedes están familiarizados con esta pirámide invertida. Estamos en el primer periodo, esto pues son los periodos bíblicos, 7 periodos del Antiguo Testamento, y estamos en el primero que le llamamos origen, que cubre esas 3 áreas que están ahí en el círculo, ¿verdad? Y todavía estamos en la primera, ¿no? Así que vamos a ir avanzando un poquito más a medida que entremos más de lleno en el libro de Génesis. Ahora, es bien importante volver a repasar el propósito del libro, ¿verdad? El propósito del libro de Génesis. Muy importante que tengamos esto en mente, ¿no? Génesis se escribe en el tiempo de liberación de Egipto, en el desierto, ¿verdad? En el peregrinaje por el desierto. No se sabe cuándo, ahí estuvieron 40 años, no se sabe si fue al principio, al final. Sabemos que el Señor le entregó la ley a Moisés bastante temprano, ¿verdad? Casi acabados de salir de ahí de Egipto. Pero no se sabe, y han estado 400 años de esclavo en Egipto y se han olvidado de sus patriarcas, ¿verdad? Esto es especulación, pero bastante probable. Después de 400 años en sufrimiento, ¿verdad? Y siendo sometidos al yugo de la esclavitud, pues la gente tiende a perder la fe. Esas historias que contaban de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus y todas estas maravillas que Dios hizo con todo eso ahí, eso se ha quedado ya
en el olvido y han asimilado las creencias y costumbres de los egipcios y que eran similares a otras naciones que estaban ahí alrededor, ¿no? Entonces, el Señor dice, bueno, ya basta, ya 400 años es suficiente, ya Él le había dicho a Abraham, lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de Abraham, el Señor mismo le había dicho a Abraham, ¿verdad? Que iban a estar 400 años ahí en Egipto. Entonces, ya basta, vamos a liberarlo, envía al libertador, Moisés, lo saca de ahí con todas estas maravillas y entonces el Señor ahora va a revelarle a Moisés qué fue realmente lo que pasó. ¿Quiénes eran ellos? ¿No? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? Y más importante, quizás, ¿quién es Dios? Para que lo conozcan. El único Dios verdadero. Y vimos que Dios está utilizando cosas las cuales ellos estaban familiarizados en esa época, creencias que ellos tenían, creencias que los egipcios tenían y otras civilizaciones, y utiliza esas creencias para contar la historia de Génesis y así ellos la pudieran entender, ¿verdad? Y ahora, usted se imagina, lógicamente podemos pensar esto, ¿verdad? Que el Señor está haciendo esta revelación a Moisés, pero no le está dando todos los detalles, porque si no, entonces sí que no entiende. Solamente se mantiene a nivel del detalle que ellos pueden entender. Y por eso es que las revelaciones de Dios en este momento no fueron completas. Si Dios le da todos los detalles, pues no entienden, no agarran el concepto, ¿no? Y a medida que vamos avanzando, el hombre va avanzando en su conocimiento de Dios, Dios va revelando más y más cosas, ¿no? Así que esto es el propósito del libro y dimos también algo importante, ¿verdad? Que lo que Dios está haciendo es corrigiendo los mitos, las historias de la creación que tenían los egipcios y otras civilizaciones. Y como dije, usa cosas que eran familiares para ellos, ¿no? Y es bien importante entender que Génesis no está tratando de comunicar datos científicos, ¿ok? Datos de la edad de la Tierra, de que si los dinosaurios vivieron, que si no vivieron, que si esto o aquello. Ese no es el propósito del libro. Que si la evolución. Entonces, esto lo digo pues más por nuestros hijos, ¿verdad? Y las personas más jóvenes que están yendo a la escuela, a la universidad, que le dan todos estos tipos de conceptos científicos y se burlan de la Biblia, ¿verdad? Pero es que no entienden que el propósito de Génesis no es ese. Entonces tratan de comparar o hacer a Génesis un libro científico y no es así, no es así. Entonces, no es un libro de ciencia humana, ¿ok? Bueno, entonces, a manera de explicar las diferencias básicas y quizás más prominentes, diría yo, entre la historia de Génesis y lo que existía en esa época, lo que se creía, pues las diferencias son bastante marcadas. En Génesis nos dice que hay un solo Dios que establece un pacto con los seres creados a su imagen y semejanza. Es un Dios personal, un Dios personal. Esto era bien extraño, esto no existía en esa época. Todos los otros dioses que existían, primero eran más de uno, eran muchos, y eran menos que personales. Crearon a sus seres humanos, según las creencias de ellos, para servirles, para hacerles esclavos. No eran dioses personales, ¿verdad? Lo que revela también Génesis, a diferencia de lo que vemos en las creencias de esas civilizaciones ahí, los egipcios y las otras, es que Dios es uno y es todopoderoso, no necesita asistencia de nadie. Entonces, los otros dioses eran muchos y se ayudaban los unos a los otros y se peleaban también los unos a los otros, ¿verdad?
Vemos un Dios que ama a sus seres creados, porque los crea a su imagen y semejanza. Esto debió haber sido una revelación tremenda, extraordinaria para los israelitas que estaban leyendo esto en esa época. Porque ¿cómo es que Dios nos va a crear a su misma imagen y semejanza? ¿Cómo? ¿Verdad? Ninguna historia de creación tiene este nivel de personalidad de Dios, ¿verdad? Y lo que está haciendo Dios es corrigiendo. Mira, lo que ellos creen no es así, esta es la verdad. Yo soy el único Dios, fuera de mí no hay Dios. Y yo te amo y yo te creé a mi imagen y semejanza. Y tú eres una criatura que yo creé y yo me quiero relacionar contigo. Eso era bien extraño para todas estas personas, ¿no? Y número 4, pues le da potestad a los seres que creó a su imagen y semejanza para dominar la creación, para que tengan control de la creación. Otra cosa bien extraña también, que no se creía en esa época, ¿verdad? Todo pertenecía a los dioses y los dioses hacían lo que les diera la gana, el hombre no tenía ni voz ni voto, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces rapidito a Génesis 2, donde vemos la creación del hombre y la mujer. Aquí tienen que empezar a prestar atención, ¿ok? En Génesis 1, solo nos dice aquí que creó el hombre en el sexto día, varón y hembra los creó, ¿ok? Eso es el único detalle que tenemos en Génesis 1. Entonces, en Génesis 2 nos dice cómo los creó. Y vamos a dar un poquito de esto hoy. Ahora, hay otra interpretación que les voy a dar en su momento. Estas son las cosas que les hablé al principio, ¿no? Pero a nosotros nos enseñaron que este es el modelo. El Génesis 1, Dios creó al hombre en el sexto día, varón y hembra los creó, y en Génesis 2 te da los detalles cómo fue que lo creó, ¿verdad? Bueno, lo que sí podemos ver sin ninguna duda es que el ser humano es especial y exclusivo, ¿ok? Eso lo podemos ver. Y esto está bien claro. Mire, si usted vuelve a leer el capítulo 1 y cómo se crearon todas las cosas, todo fue creado por la palabra de Dios, excepto los seres humanos. Ahí le doy todos esos versículos, la luz, la expansión, que es simplemente el espacio que hay entre la tierra y el firmamento, los mares, la luna, el sol, las estrellas, los animales, las aves, los monstruos marinos y todas estas cosas, animales terrestres, fue por la palabra de Dios. Pero noten que en el hombre Dios no dijo, y hágase el hombre, y ¡buah! Y se apareció ahí. No hizo eso, ¿verdad que no? No hizo eso. Entonces, lo que encontramos aquí en Génesis 1:26 es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí van a empezar sus notas, ¿ok? Ahora, esto voy a también explicar esa palabra hagamos, que es plural. Y la mayoría de nosotros se nos enseñó que eso apunta a la Trinidad, que son la naturaleza trina de Dios. Yo les voy a dar otra interpretación, pero Dios sigue siendo trino, ¿ok? No invalida la Trinidad de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, hagamos ya indica acción personal, apúntele ahí, acción personal, algo que va a hacer. No es creación por la mera palabra, ¿verdad? Dios va a hacer algo, se va a envolver personalmente en la creación del hombre y la mujer, ¿no? Lo próximo, imagen y semejanza, pues es obvio que esto es lo que hace al hombre exclusivo y especial. A los animales no lo hizo a su imagen y semejanza, únicamente al hombre y a la mujer. Y le otorga dominio sobre toda la creación. ¿Okay? Le otorga dominio sobre toda la creación. Estos son detalles que vemos en el capítulo 2 de Génesis. Muy bien, entonces, vamos a la creación del hombre y de la mujer. ¿Cómo los creó?
Bueno, pues ahí en Génesis 2:7 nos dice que del polvo de la tierra, y esto es tremendamente importante, le sopla aliento de vida. Ahora, yo creo que esto es lenguaje simbólico. No fue que el Señor agarró un puñado de tierra e hizo un modelo de barro y le sopló y voilà, ¿verdad? Si usted sabe, espero que lo sepa, que todos los minerales que se encuentran en este planeta, el cuerpo humano los tiene todos, absolutamente todos. Unos mayor que otros, pero todos están ahí. Entonces, es de la misma existencia de la tierra, de lo que había en la tierra, Dios creó al hombre, ¿no? Y le sopla aliento de vida. Mi opinión personal es que aquí el Señor es que nos imparte varias cosas, nos da un espíritu, nos da un alma, ¿verdad? Cuando nos sopla el aliento de vida, nos da esa alma y nos pasa atributos comunicables de Él por medio de ese soplo, ¿verdad? Y ya hemos hablado de atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más hoy, ¿no? Bueno, entonces, es una acción personal, ¿verdad? Ya lo dimos, una acción personal de parte de Dios para crear al hombre a su imagen, al ser humano a su imagen y semejanza. Bueno, ¿y qué sucedió con la mujer? Bueno, pues ahí usted va, los versículos 21 al 23 del capítulo 2. El hombre ve a la mujer y dice, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y voy a explicar esto un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esto quiere decir que la mujer es igual que yo. Igual que yo. Entonces, si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pues la mujer está hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eso es conclusión clara. Pero lo que quiero que prestemos atención, que casi nadie se da cuenta de esto, hermanos. Que dice ahí que no es como los otros animales. Y vamos a ver esta narrativa, ¿verdad? Está empezando en el versículo 18 del capítulo 2. Primero Dios dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. ¿Ok? Eso es lo que dice el versículo 18. Ahora, mire lo que sucede después. El versículo 19 empieza con un porqué. Entonces Dios dice, Dios se da cuenta, no es que se da cuenta, obviamente, Él lo sabía, pero para entender, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer una ayuda idónea, una ayuda igual, semejante, igual a él, igual, ¿no? Porque, mire lo que dice, Yahvé Elohim había deformado de la tierra toda bestia del campo, todas las aves de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar, y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Entonces están todos los animales. Entonces Dios le dice al hombre, mira, ponle nombre a todos estos animales. Ahora, si usted sigue la hilación, volvemos al versículo 18, después de eso, después que se dan cuenta que no hay ningún animal que es semejante al ser humano, ahí es que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Gracias, Señor. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, verdad, varón? ¿Sí o no? ¿No? ¿Lo entiende? Bueno, entre todos los animales no se halló ayuda semejante al hombre, ¿verdad? Entonces el Señor dice, yo voy a hacerle una ayuda semejante porque ninguno de estos sirve para ayudar al hombre, ¿verdad? Y le damos las gracias a nuestro Dios que nos dio la mujer, porque mire, a lo mejor su perrito hubiera sido su ayuda idónea. Así que dele gracias a Dios, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, mire lo que dice el versículo 20 ahí, ¿verdad? Después de ponerle el nombre a todos los animales según su especie, más para el hombre no se halló ayuda semejante a él. Entonces, ningún animal era semejante al hombre hecho a la imagen de Dios, es decir, no cumplían con los requisitos
para que fuera ayuda semejante. Claro, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, los animales no. Ya con eso tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos lo que pasó. Dios hace caer a Adán en un sueño profundo. Bueno, y la historia va como que sacó de su costilla, ¿verdad? Y claro, dice literalmente ahí de la costilla. Algunos dicen de su costado. Entonces, ¿cuántos creen que el hombre tiene una costilla menos que la mujer? ¿Sí o no? No, muy bien. Pues eso también es lo que a veces algunos dicen. El hombre tiene el mismo número de costillas que la mujer, ¿ok? Bueno, ahora, esto es lenguaje también simbólico. Fíjense, la sacó del costado, del lado, no de la cabeza que está por encima o no de los pies que está por debajo. Es de su lado, del costado, es una ayuda igual, semejante, coigual, al mismo nivel que el hombre. Eso para mí es lo que está tratando de explicar aquí el autor de Génesis. Bueno, ok, pues se crea la mujer y Abraham se queda perplejo cuando la ve y dice, wow, y le da las gracias al Señor, y esta es carne de mi sangre, carne y hueso de mis huesos, y le pone varona, porque salió del varón. Ish, en hebreo es varón, Ish, Shah es varona. Entonces yo quiero que ustedes vayan viendo, no sé cómo está en sus Biblias ahí, pero la traducción que yo tengo, el nombre de Adán y Eva no se utilizan hasta después, como nombres propios, ¿ok? Esto vamos a dar una explicación de esto en un momento. Pero vamos entonces primero a lo que sigue después, que es la institución del matrimonio. Entonces comienza el versículo 24 con un por tanto. Ahí está en el versículo 24, por tanto o por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ¿de dónde sale ese por tanto? Bueno, de lo que acabamos de explicar. Versículo 23, el hombre exclamó, en verdad, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso será llamada varona, porque salió del varón. Por tanto, se va a unir el hombre a su mujer, ¿verdad? Porque salió del hombre. Entonces, son una sola carne. Y eso fue lo que Dios instituyó. Ahí está el matrimonio. Esa es la definición bíblica del matrimonio. Entonces, mire cómo está aquí expuesta. El hombre debe unirse a su mujer. O dice a sus mujeres. ¿Cuántas mujeres hay ahí? Una. ¿Ok? Así que vayan pensando. ¿Para ser cuántos? Uno. Entonces, si usted tiene más de una mujer, ¿puede ser uno? No, ¿verdad? Así que ya vemos que la intención de Dios no fue la poligamia, ¿verdad? Esto fue una corrupción del hombre, como vamos a ver más tarde. Entonces, lo otro importante, por favor, que quiero que notemos aquí. Esto perdura hasta hoy en día, hermanos. El compromiso en el matrimonio no es hacia nuestros hijos, ni hacia nuestros padres, ni hacia nuestra familia. Es hasta nuestro esposo y nuestra esposa. Ese es el compromiso que tenemos. Todo lo demás es secundario, hermano. Nuestra prioridad en el matrimonio es servirle a nuestro cónyuge, ser uno con nuestro cónyuge. Los hijos, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera, eso queda en segundo plano. Pero la gente no entiende esto y por eso hay tantos matrimonios destrozados en el día de hoy, ¿no? Bueno, lo otro que podemos ver aquí es que Dios instituye el método por medio del cual se reproducirán los seres humanos en la tierra y así forman una familia de seres que semejantes. Bueno, si el hombre es a semejanza de Dios, imagen, la mujer sale del hombre, la mujer también, pues obviamente su descendencia, pues también, ¿no? Y ese es el concepto. Bueno, ahora vamos a ver aquí esto de imagen y semejanza. Estos son atributos comunicables. En ese soplo que Dios dio, ¿verdad? Según mi opinión, nos comunicó ciertas cosas.
Número 1, conciencia. Nos dio conciencia. Los animales no tienen conciencia de existir, ni del tiempo, ni de nada. Funcionan por meros instintos, hermanos. ¿Ok? Entonces, somos seres conscientes de nuestra existencia, del tiempo, del espacio, ¿verdad? Número 2, racionalidad. Somos seres capaces de pensar lógicamente porque Dios es un Dios racional, de lógica, ¿verdad? Los animales no piensan lógicamente. Número 3, agentes morales. Seres con una ley moral grabada en nuestros corazones, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Cada ser humano, conozca o no conozca a Dios, tiene una ley moral en su corazón. Por eso que puso Dios ahí, las personas saben por instinto lo que es malo y lo que es bueno. ¿Ok? Porque Dios lo puso ahí. Entonces, si usted mira a los animales, estaba platicando con el hermano Tony de la viuda negra. La viuda negra cuando se apareja al macho, ¿qué hace después? Lo mata. ¿Es eso moral? Pues no, ¿verdad? Gracias a Dios que yo no soy macho de viuda negra, porque imagínense. Entonces, otro ejemplo, hay muchos ejemplos. Las manadas de leones, usted sabe que hay un león que es el mero mero, ¿verdad? De la manada, pero a medida que pasa el tiempo, van creciendo los otros leones y ese se va haciendo más viejo y hasta que viene uno y los reta, ¿verdad? Y si lo vence, pues entonces él ahora pasa a ser el mero mero, ¿no? Y lo primero que hace el nuevo mero mero va a todos los cachorritos pequeñitos que el otro produjo y los mata. Esto es así, ¿verdad? Entonces el punto que quiero ilustrar aquí, no hay moralidad alguna en el reino animal, ¿verdad? A veces algunos dicen que sí, pero de ninguna manera, ¿no? Bueno, lo otro es que somos seres relacionales, ¿verdad? Dios quiere que nos relacionemos los unos con los otros como Él quiere relacionarse con nosotros personalmente. Es un Dios personal. Nosotros, por medio de ese atributo de personalidad, nos relacionamos los unos con los otros, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de Adán y Eva. Esto es bien importante, hermanos. Como expliqué, los nombres propios de Adán y Eva los vamos a ver después. En el capítulo 3, el de Eva y el de Adán en el capítulo 4. Así que, de hecho, en la Biblia que yo tengo no se menciona ni Adán. Dice el hombre, la mujer, el hombre, la mujer, el hombre. No se mencionan los nombres hasta después. Entonces, Adán y Eva representan en sí toda la humanidad. La palabra que se utiliza para ilustrar este concepto es que son un arquetipo, una representación de la humanidad completa. ¿Ok? Fueron hechos del polvo de la tierra y quiere decir que Dios forma la humanidad del polvo de la tierra, de los materiales que hay en la tierra. Estamos compuestos de todo lo que Dios ya había creado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la palabra Adán no es un nombre propio. No es un nombre propio. Significa humanidad. Eso es literalmente lo que significa Adán. Entonces, lo que estamos viendo es una descripción de cómo Dios crea a la humanidad. ¿Ok? Entonces, fue tomado de la tierra Adamá en hebreo. Usted ve la relación ahí, ¿verdad? Adán, Adamá. ¿Ok? Entonces, la relación personal que tuvo Dios con Adán y Eva es una reflexión de su relación personal con toda la humanidad. ¿Okay? Ellos son una representación de toda la humanidad. Ahora, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Vamos a ver.
quiero aclarar, hermanos, Adán y Eva sí existieron, ¿ok? Son seres históricos. Eso es una cosa que vamos a recalcar hoy y le tengo una tarea para ustedes al final sobre esto. Así que, ¿qué le exigió Dios a Adán y Eva, verdad? Le exigió que obediencia, ¿verdad? Y de la misma manera que Dios se lo exigió a ellos, ellos son representantes de la humanidad, son el arquetipo de la humanidad, pues Dios exige obediencia a la humanidad, exige obediencia a los seres humanos. Ahora, quizás la palabra exige sea un poco fuerte, porque no es que Dios le diga, me tienes que obedecer, ¿verdad? Simplemente le dio unas instrucciones y unos mandamientos que ellos debieron obedecer, así como el Señor nos da instrucciones y mandamientos que tenemos en la Escritura que nosotros debemos obedecer. ¿Ok? Bueno, otros detallitos de interés. Edén significa placer o placentero, algo que trae alegría, ¿no? Y otro detalle importante es que cuando el Señor pone el huerto, que es interesante como lo describe aquí en el capítulo 2, que el Señor planta un huerto, ya la tierra está creada, los animales están creados, está todo creado y el Señor en este lugar planta este huerto, que le llaman Eder, un lugar placentero, un lugar bonito, agradable, ¿no? Yo digo que es espectacular realmente. Entonces lo pone ahí y dice que ahí puso al hombre. Ahí puso al hombre, ¿ok? Entonces, lo mandó a que trabajara, dice, para que trabajara el huerto, dice, tomó pues, versículo 15 del capítulo 2, y Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Entonces, quiere decir que antes del pecado había trabajo. Tenía una responsabilidad, Adán y Eva tenían una responsabilidad. De hecho, el Señor le dice, fructificaos, sojuzgad la tierra, manéjenla, todo esto es de ustedes. Pero aquí específicamente nos dice que el hombre tenía que trabajar, ¿verdad? Entonces, no cometamos el error que decir que el trabajo es una maldición. El trabajo no es una maldición. Algunos piensan que sí, ¿verdad? Todavía. Bueno, vamos a ver un poquito después de eso. El trabajo en sí no es una maldición, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces a dar un resumen. Génesis 1 nos da la creación del universo, los cielos, la tierra. Habíamos hablado, una de las interpretaciones era que pues esto va a ser el templo de Dios, aquí es donde va a habitar Dios. Y vamos a ver que Dios sí habitaba en el Edén. Y no es que Dios solamente parcialmente habitó en el Edén, en el sentido de que, por ejemplo, vemos en la Escritura que la gloria parcial de Dios, lo que llaman la Shekinah, gloria de Dios, habitaba en el tabernáculo y habitaba en el templo. Eso es parcial, ¿verdad? Pero aquí en Edén era toda la esencia de Dios habitaba ahí. Sí, con Adán y Eva, como hombre y mujer. Ellos podían ver a Dios antes del pecado, ¿verdad? Eso es importante que lo retengamos. Bueno, entonces, Génesis 1 nos dice, Dios creó toda esta maravilla y puso eso ahí y Él habita. Este es el templo de Dios. Crea a seres, a una humanidad, a su imagen y semejanza, y Él va a sostener esta creación, pero con esos seres que creó a su imagen y semejanza. Específicamente, vamos a hablar de el Adán y Eva histórico, el literal, ¿verdad? Y Dios estaba con ellos ahí, en el Edén, y ellos se supone que trabajaran con Dios para manejar toda esta creación. Entonces, Génesis 1 es la identidad del cosmos, el universo, otra palabra para universo, ¿verdad? Génesis 1 nos da de dónde salieron todas las cosas, de dónde salió todo este maravilloso universo. En Génesis 2
Nos está contestando las preguntas existenciales del hombre, ¿verdad? Las que todavía el hombre natural se pregunta hoy y no las puede contestar. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Verdad? Que como nos dice la Escritura y como hemos explicado aquí es relacionarnos con Dios, con la creación y los unos con los otros, ¿no? Así que Génesis 2, escríbale ahí, identidad de la humanidad y el origen de todas las cosas. Y Génesis 3, ¿qué pasa en Génesis 3? Bueno, nos contesta la pregunta, ¿por qué el mal se ha proliferado? ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué estamos, esta palabra es importante, separados de Dios? Separados de Dios, ¿ok? ¿Por qué hay desastres naturales, enfermedad, muertes, todo tipo de mal? Vemos la razón en Génesis 3. Bueno, ok, pregunta para ustedes. Si usted fuera a resumir el primer pecado en una sola palabra, ¿cuál usted diría que fue el primer pecado? Desobediencia. Ok, Raúl levantó la mano, yo lo llamo a él. A ver. Desobediencia, muy bien, perfecto. Exactamente, desobediencia, ese fue el pecado, ok. Y como ya hemos hablado, siguen apareciendo las relaciones de lo que predicamos los domingos, los jueves, los martes. Todo se conecta porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es perfecta. ¿Ok? Y ya hemos hablado cómo la desobediencia refleja una falta de amor, ¿verdad? El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que esto que hizo esta desobediencia que hizo Adán y Eva, refleja una falta de amor a Dios, ¿ok? Y esto es bien importante que lo entendamos, ¿ok? Bueno, vamos a ver los personajes envueltos en el pecado. Vamos a ver los personajes envueltos en el pecado, ¿no? Y aquí es que vamos a dar quizás algunas interpretaciones diferentes a lo que estamos acostumbrados a oír, ¿verdad? Ok, bueno, el primero, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, esto no es un personaje, bueno, un momentito, ¿ok? Puede ser que no sea un personaje, pero participó también en el asunto, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, que estos términos del bien y del mal expresan la totalidad, escríbale ahí la totalidad de algo mencionado, los dos extremos. Por ejemplo, le puse ahí cuando uno dice ni de día ni de noche, pues y todo lo que hay entre medio, ¿verdad? Representa los dos extremos, todo el conocimiento entre esos dos extremos, ¿ok? Hay un bien por aquí, hay un mal por acá y todo lo que está entre medio, todo conocimiento del bien y del mal. En el cielo como en la tierra también. Y todo lo que hay entre medio. ¿Me explico, hermano? ¿Alguien no entiende este concepto? Que el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal expresan una totalidad de conocimiento de todo lo que hay entre el bien y el mal, de todos los grados de bien, de todos los grados de mal, absolutamente todo conocimiento. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, aquí lo explicamos un poquito mejor. Lo que está sucediendo aquí es que Adán y Eva alcanzarían un conocimiento por sí mismos, fuera de la voluntad de Dios, separados de Dios. Eso fue lo que pasó. ¿Okay? La serpiente le mintió y le dice, no van a morir, lo que pasa es que van a ser como Dios, van a adquirir todo ese conocimiento entre el bien y el mal, igual que él. ¿Okay? Entonces, eso fue atractivo para ellos porque ellos estaban unidos a Dios, sometidos a Dios, y lo que dijeron fue, no, yo quiero hacer las cosas por mi propia cuenta. Yo quiero hacer las cosas por mi propia... Yo no necesito a Dios, ¿no? Entonces,
ser independiente de Dios tomando sus propias decisiones. Ese es el contexto de esta desobediencia. No quisieron depender de Dios, ¿ok? Se les ofreció, mira, ustedes quieren conocer todos igual que Dios, ser como Dios, sin tener que depender de Él. Sí, yo quiero. Y eso perdura hasta el día de hoy. Yo quiero que usted vaya viendo las conexiones que desde el principio de la creación, que todavía el hombre tiene, ¿verdad? Como todo sigue, los seres humanos siguen igual, no quieren depender de Dios, no quieren a Dios, rechazan a Dios, ¿no? Bueno, ahora, el árbol fue puesto para probar al hombre en su libertad de escoger. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a obedecer. En otras palabras, el hombre tenía que amar a Dios por su propio libre albedrío, ¿no? Porque si Dios fuerza al hombre a amarlo, amor forzado no es amor. Así que Dios pone ese árbol ahí, si realmente fue un árbol, vamos a ver otra posibilidad aquí, ¿verdad? Pero para probar al hombre, para que el hombre aprendiera a amar a Dios por su propia iniciativa, sin ningún tipo de obligación, ¿verdad? Esto es bien importante que lo entendamos, ¿no? No ser forzado a ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahora vemos otro árbol que le llama árbol de la vida, que daba inmortalidad. Y aquí es que viene la pregunta, ¿qué eran estos árboles literales, verdad? ¿O son símbolos, es lenguaje figurativo? Bueno, hay varias interpretaciones aquí. A nosotros quizás nos enseñaron, sí, era un árbol y era un fruto prohibido. Bueno, yo no lo creo así, personalmente, después de haber estudiado esto bastante, hermanos. Pero puedo estar equivocado, como dije, no soy dogmático en esto. Pudo haber sido dos árboles literales ahí, ¿verdad? Bueno, ok, ¿cuáles son las interpretaciones? Bueno, una de ellas es simplemente una historia teológica de lo que ocurrió ahí en verdad, de este pecado de desobediencia. Es simplemente una historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? El autor nos está tratando de describir. Dios creó todas las cosas, crea al hombre a su imagen y semejanza y le da libertad de escoger para que aprendiera a amar a su creador, ¿verdad? Genuinamente amarlo, ¿verdad? Y le da unos mandamientos, le dice, no hagas esto, si haces esto, esto te va a suceder, ¿verdad? Y el hombre desobedece a Dios y causa la separación entre ambos. Eso es todo. Eso es todo lo que el autor nos está tratando de exponer aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál fue ese mandamiento? ¿Cómo sucedió? Bueno, pues lo está ilustrando a manera de que, bueno, había un árbol que tenía unos frutos prohibidos y el Señor le dice, no comas de ese fruto, ¿ok? Lenguaje simbólico también, ¿no? Eso es una interpretación. Bueno, otra interpretación que hay, y esta es la que yo más me apego, ¿verdad? Que podrían representar la mera presencia de Dios. Eso es lo que yo creo realmente lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? La presencia de Dios. ¿Por qué? Dios, sabemos que es sabiduría, es amor, es vida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios da la vida eterna. Y el contexto es este, hermanos. Mire, por eso dije que Dios habitaba en toda su gloria, en toda su esencia. Ahí en el Edén, y ahí estaba Adán. Y mientras ellos estuvieran allí, ellos iban a tener vida eterna. Ellos iban a participar de todos los beneficios de estar unidos a Dios. Y uno de esos es vida eterna. ¿Ok? Pero tan pronto te separas de Dios, la perdiste.
la perdiste. ¿Ok? Ese es el contexto que yo creo que está sucediendo aquí. Entonces, Dios tiene todo este conocimiento y tiene toda estos atributos, y mientras el ser humano esté unido a Él, pues los seres humanos gozan de todos esos atributos, ¿no? Entonces, ahí tienen sus notas, ¿verdad? Todas estas cosas las hace disponibles a los seres humanos si están en relación y comunión con Él. ¿Okay? Entonces, la vida y el conocimiento de la verdad se encuentran solo en Dios. ¿Okay? Nadie las puede adquirir aparte de Dios. Por eso expliqué anteriormente. Eso fue lo que Adán y Eva quisieron hacer. Conocerlo todo aparte de Dios. Por sus propios méritos, por su propia cuenta, por su propia voluntad. El Señor dice, yo soy el camino hacia la verdad que da la vida. Lo puse de esta manera para que lo entiendan, ¿verdad? Por eso es que si permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La permanencia que tanto hemos hablado en el Evangelio de Juan. Separados de mí, nada poder hacer. Entonces, estos conceptos que estamos viendo en el Evangelio de Juan ya sucedieron en Génesis. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Se separaron de Dios porque no quisieron permanecer con Dios. Amén, hermanos. ¿Está claro esto, hermanos? Ok. Bueno. Ok. Eso obviamente es otra interpretación y la tercera es que es literal. Sí, habían dos árboles, ¿no? Habían dos árboles y habían unos frutos ahí. Y bueno, esos frutos pues Dios prohibió que se los comieran, ¿no? Y ellos desobedecieron. Que puede ser completamente, es completamente posible. Ahora, otra área de burla es la serpiente, ¿verdad? Mira la Biblia, qué ridícula, y que hay una serpiente que habla. Y se burlan y se ríen, y usted ve los memes ahí de todas estas caricaturas que hacen, ¿verdad? Bueno, porque es que la persona no estudia, el que no estudia la Biblia, pues claro, es un ignorante y un necio, ¿no? Y viene con todo tipo de ridiculeces, pero eso es lo que sus hijos oyen en la escuela, ¿verdad? Y en las universidades. Bueno, pues vamos a ver quién fue la serpiente. Claro, está muy, muy claro que fue Satanás, ¿no? Satanás, ahí están varios versículos. Ahora, la palabra en hebreo es nakash, y hay que entender que cuando se escribió Génesis, el vocabulario hebreo o cualquier vocabulario era muy limitado. Por ahí alguien hizo un estudio y se cree que habían solamente 4,000 palabras. 4,000 palabras, eso no es nada. ¿Usted sabe cuántos tenemos en el español hoy en día? 4 millones de palabras. Entonces, claro, utilizan palabras que para definir muchas cosas. Ya dimos yom, Y-O-M, significa varias cosas, ¿verdad? Pues asimismo, esta palabra nakash, como sustantivo significa serpiente, pero también se puede usar como adjetivo y significa el luminoso o algo luminoso, y como un verbo, como una acción, alguien que recita un encanto, fíjese, y todas están relacionadas con estas cosas místicas, ¿verdad? Ahora, lo próximo aquí es bien importante, hermanos. Dios creó seres angelicales, eso lo sabemos, los ángeles son seres creados. Pero si usted va, le di ahí esos versículos, apúntelos por ahí, Job 38, versículo 7, el Salmo 82 es el más extraordinario de todos. Hay una persona que falleció, de hecho, no hace mucho, el doctor Michael Heisner se llamó, que era un experto en demonología y todas estas cosas, y él daba muchas pláticas sobre esto, especialmente del Salmo 82, pero hay que leerlo en hebreo para entenderlo mejor. ¿A qué voy, hermanos? Que Dios entre los ángeles creó un concilio de ángeles especiales, como más poderoso que otros, ¿verdad? Y era como su mesa directiva, ¿verdad? Y esto es algo que vemos aquí en la Escritura.
Usted puede ir a esos versículos ahí y estudiarlo. ¿Ok? Entonces, hay un concilio de ángeles y en esa época, como estamos hablando de cosas que las personas tuvieran familiarizadas, la serpiente, creo que hasta el día de hoy también, ¿verdad? Se ve como representante del mal, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos posibilidades que hay en cuanto a la serpiente. Una vez más, lenguaje simbólico para mostrar una verdad teológica absoluta. ¿Okay? Vino uno de estos ángeles que se rebeló contra Dios y engañó a Eva, o simplemente Adán y Eva desobedecieron a Dios y no quisieron, ¿verdad?, obedecer este mandamiento. Ahora, esta para mí es lo que realmente sucedió, porque sabemos que la serpiente es Satanás, ¿no? Satanás es parte de ese concilio. La Escritura nos dice que era un querubín más hermoso que los demás, extremadamente poderoso, ¿no? Y en su rebelión contra Dios toma forma algo serpentino, como de serpiente, ¿verdad? Y sabemos que a Satanás se le conoce como Lucifer, luminoso, ¿ok? Eso lo sabemos. Entonces, toma esta forma serpentina, es luminosa y va y engaña a Eva. Así que lo que no era una serpiente común como las que vemos hoy en día, ¿ok? Bueno, pudo haber sido una serpiente que habló. Bueno, si Satanás te dio ese poder, pues sí, pues es plausible también, ¿verdad? No la descartamos. Pero para mí esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y esto lo podemos comprobar porque cuando la serpiente es castigada, le dice, comerás polvo todos los días de tu vida. ¿No es así? Ahora, ¿las serpientes comen polvo? ¿Sí o no? ¿Comen polvo las serpientes? No, las serpientes no comen ratones o lo que sea, ¿verdad? Pero no comen polvo, ¿verdad? No comen polvo, y así es que no puede ser, ¿verdad? Entonces, es obvio que esto no es así. Esto es lenguaje, de nuevo, figurativo, para dejarnos saber que Dios humillará y derrotará a este ser angelical y que lo ha removido de su posición de prominencia. Eso está ahí en los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Y vamos a hablar de esta profecía, ¿no? Este lenguaje, este castigo de la serpiente es de humillación. Vas a ser humillado, te vas a arrastrar por la tierra, no vas a ser nadie, ¿verdad? Y te voy a aplastar la cabeza también, como vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede? Entonces aquí sucede este pecado. Dios expulsa a Adán y Eva del jardín. Y mire lo que sucede aquí, muy, muy interesante. Los protege con querubines para que no vuelvan. Y todo el mundo dice, bueno, y lo dice literalmente, es que aquí todavía queda el árbol de la vida, ¿verdad? Así que si entran y comen del árbol de la vida, pues serán inmortales. Así que vamos a cerrar todo esto. Pone un querubín ahí con una espada y aquí no entra nadie, ¿verdad? De la forma que yo veo esto es ahí como dice su nota. Lo que Dios estaba haciendo es evitando que ellos volvieran a su presencia. Volvieran a su presencia, que era lo que les daba el conocimiento y la vida eterna. Fuera de su presencia lo perdieron. Por eso la palabra separación es importante. De hecho, cuando Romanos 3:23 nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, esa palabra destituido es expulsados. Eso es lo que significa, expulsados, separados, ¿no? Así que vemos las consecuencias de este pecado. Vemos cómo siguen aplicando hasta el mismo día de hoy, ¿no? Bueno, entonces podemos concluir que Satanás utiliza su astucia para engañar a Eva y desde entonces ha estado engañando a toda la humanidad, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esta profecía de la destrucción de Satanás
y la simiente de la mujer y todo este asunto. Muy, muy interesante. Está en Génesis 3:15, cuando el Señor le está dando el castigo a Satanás. Comerás polvo, te arrastrarás, bla, bla, bla. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, escuche bien. Entre tu simiente, ¿la simiente de quién? De Satanás, muy bien. Y la simiente suya, ¿de quién? De la mujer, muy bien. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Ok? Bueno, la pregunta para todos nosotros es esta, hermanos. ¿Cuál es la simiente de Satanás? ¿Alguien quiere ofrecer una opinión? Pues los ángeles caídos, las Un momentito, levante su mano. No hay. Ok. los ángeles caídos, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los ángeles caídos está relacionado con la caída. Vamos a ponerlo así. ¿Alguien más estaba por aquí diciendo otra cosa? El pecado. El pecado, muy bien, exactamente. Exactamente. Esa es la simiente de Satanás. El pecado. Mire, el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Pondré enemistad entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente? El pecado de la carne. ¿No dice la Escritura que Dios nos mostró su amor aun cuando éramos sus enemigos? Él murió por nosotros. Esa es la simiente de Satanás. El pecado. El pecado. El hombre pecaminoso es enemigo de Dios. ¿Verdad? Bueno, y la simiente de la mujer, pues no hay que mencionarla mucho, ¿verdad? Sabemos quién es. ¿Qué es simiente en inglés? ¿Perdón? ¿Qué es simiente en inglés? Como offspring. Dice, descendencia, ¿no? Pero es una sola, es una sola. Ok, entonces, pues podemos concluir aquí que la enemistad entre el hombre y Dios es producto del pecado. Eso es claro en la Escritura. Por eso es que podemos enseñar esto en Génesis y verlo en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El hombre natural es enemigo de Dios, amistad con el mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y amistad con el mundo es enemistad ¿con quién? Pues ahí está, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. ¿Ok? Bueno, ahí están sus notas. Ahora, la única manera de que el hombre se reconcilie con Dios es por medio de la justificación por fe. ¿Ok? Por eso es que estamos dando esto al detalle en el Antiguo Testamento para que lo relacionemos con el Nuevo Testamento. Nos dice Pablo en Romanos 5, versículos 1 y 2 ahí. Siendo pues justificados por la fe, tenemos paz con Dios. La paz reconciliatoria. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por todo esto que estamos exponiendo aquí, ¿no? De ahí es que viene toda esta cosa. Muy bien. Otros detalles interesantes. En Génesis 3:21, el Señor entonces hace vestiduras de animales porque tan pronto ellos adquieren todo conocimiento, se dan cuenta que están desnudos. Dice, ay Señor, espérate. Y agarran unas hojas de higuera, dice, y se tapan. ¿Ok? Pero el Señor, después que le da todos estos castigos y les habla y todas estas cosas, fíjense la gracia de Dios, hermanos. Acabando de cometer el pecado que va a afectar toda la humanidad, el Señor provee para ellos. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Hace unas vestiduras de animales, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Inmediatamente hubo que matar un animal inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Ok? Otra cosa que la cual nosotros podemos relacionarnos, ¿no? El pecado trae muerte. La paga del pecado es la muerte. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero aún así,
Con el pecado ya en nosotros, Dios sigue proveyendo y su provisión es mejor que la nuestra. Ellos tenían hojas de higuera. Yo tengo un árbol de higuera muy bonito. Las hojas son muy grandes. Y yo me imagino que en estos tiempos serían más grandes, ¿verdad? Y no sé qué le hicieron ahí para taparse. Pero la provisión de Dios es mejor que la que nosotros podemos hacer, ¿no? O buscar para nosotros mismos, ¿no? Lamentablemente no la tenemos, Aurora. Siempre ha sido un tema interesante, pero yo prefiero ni especular, porque esto ha sido debatido cuánto tiempo, cuántos años, cuánto tiempo pasó antes de esto, después de esto. En realidad, bueno, la contestación es que no se sabe y nunca se sabrá hasta que no entremos en la presencia de Dios. Pero lo que tenemos que extraer de aquí es el concepto principal, la enseñanza que nos está dando Génesis a nosotros. Eso sí es importante, ¿ok? Y vamos a dar unas cositas aquí en un momento con respecto a esto, ¿verdad? Ok, entonces, Dios también, obviamente, proveería, como proveyó estas vestimentas, matando a un animal inocente para cubrir su pecado. Él también eventualmente proveyó una solución final para cubrir nuestro pecado. Amén, hermanos. Ok. Ahora, un tema recurrente en Génesis que vamos a ver es esto mismo, ¿verdad? El esfuerzo del ser humano para lograr obtener aquello que solo Dios puede dar. Por eso fue que dije al principio, eso fue lo que Adán y Eva quisieron hacer. Obtener por su propio esfuerzo todo, fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero todo ese conocimiento para hacer las cosas yo. Yo quiero separarme de Dios, ser independiente de Dios porque quiero hacer las cosas yo. Por eso ellos querían el pleno conocimiento entre esos dos extremos del bien y del mal, ¿no? Esto es un tema recurrente en Génesis y lo vemos cuando el ser humano conoce las promesas de Dios, pero no espera, no es paciente. Vemos varios ejemplos que estorban el ser humano cuando mete la cuchara donde no la tiene que meter, pues crea problemas, ¿verdad? Y esto es una. El primero es Adán y Eva, ¿verdad? Buscando la sabiduría que solo Dios le podía dar, buscando el conocimiento propio que solo proviene de Dios, porque Él es todo conocimiento. Buscándolos, pues, no esperaron, se impacientaron, quisieron ser como Dios. Lo vemos en Abraham y Sara con Agar, ¿no es así? Ahí el Señor le promete a Abraham y a Sara un hijo y fueron impacientes. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de las consecuencias de la caída de la mujer. Aquí también vamos a ver varias interpretaciones, ¿ok? Las del hombre y las de la serpiente pues son un poquito más claras, ¿ok? Pero las de la mujer hay varias cosas aquí interesantes. Número 1, dice que parirás tus hijos con dolor, ¿verdad? Claro, la primera interpretación es literal. Yo creo que las mujeres aquí se pueden identificar, las que han parido, ¿verdad? Con esto. Y tal parece que antes de esto, pues Dios no tenía la intención. No había nacido, Eva no había tenido hijos, ¿verdad? Pero recuerden, ¿quién está leyendo esto? Un tiempo que no se puede determinar después, en el desierto, está Dios revelándole esto a su pueblo. Por eso es que las mujeres paren con dolor, ¿verdad? Eso es lo que ellos están interpretando aquí, ¿okay? De ahí es que viene esta cosa, ¿no? Eso es una interpretación literal. Ahora, hay otra interpretación muy interesante y la consideramos aquí. La palabra en sí es con dolor concebirás. Con dolor concebirás. ¿Por qué dolor? No necesariamente, según los que interpretan esto de esta manera, es que vas a parir con dolor físico, sino que vas a tener una tristeza, un dolor emocional en tu corazón, porque
había un alto porcentaje de mortandad infantil. Muchos niños morían, muchísimos. De hecho, yo diría que hasta hace unos 200, 300 años atrás, no sé, es que esto se empezó a corregir, ¿verdad? Y ya pues la ciencia moderna ha resuelto este problema, pero tú no sabías si tu hijo iba a morir y como si fuera poco, había muchas mujeres que morían en el parto, muchísimas. Nosotros no nos podemos relacionar con esto, pero ellos sí. Entonces vas a tener este dolor, esta incertidumbre, ¿verdad? Cuando descubras que estás encinta, estás embarazada y porque no vas a saber ni tú misma vas a vivir, ¿verdad? Esa es una interpretación que se le da. Entonces, lo otro que se le dice aquí, tu deseo será para tu marido. Bueno, la interpretación, y esta es la que yo me acojo más, es que la mujer va a estar sujeta al hombre en medio de su deseo de dominarlo. Cuando vemos la creación de la mujer, vemos que es igual, semejante, igual, exactamente igual al hombre. Viene el pecado y esto surge, hace un deseo que la mujer quiera dominar al hombre y el Señor le dice, no, el hombre te va a dominar a ti. ¿Ok? Esa es una interpretación. ¿Ok? Ahora, miren qué curioso la otra interpretación. A lo mejor las mujeres se ríen aquí, pero bueno. En medio de este dolor que expliqué, de la primera interpretación de parirás tus hijos con dolor, los que creen esto dicen, esto de tu deseo será para tu marido, es que como estás tan acongojada y tan triste, estás sufriendo por la incertidumbre si vas a vivir en el parto o no, o tu hijo va a vivir y vas a buscar refugio en tu marido. Y mi experiencia es cuando las mujeres están pariendo no quieren ver ni al marido ni en pintura. ¿Ok? Pero bueno, no sé, ¿verdad? Bueno, eso es una interpretación, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él tenga dominio sobre ti, estas personas dicen no es negativo, es que el marido va a ser su refugio, va a ser el proveedor, va a ser el protector del hogar, ¿verdad? Ahí mi esposa está diciendo, no puede ser esto. Bueno, porque ella quiere tener dominio sobre mí, por eso, ¿no? Ok. Ya Marquito está ahí, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno. Ok, otra interpretación más. Tu deseo será para tu marido. Esta también yo creo que es bastante plausible, ¿no? Esto es una corrupción, como expliqué. Surge el pecado, ¿verdad? Y corrompe la relación entre el hombre y la mujer. Ya la mujer no es coigual, sino algo para ser dominado, ¿verdad? Y la separación que ocurre entre el hombre y su esposa, de aquí en adelante, va a tener su base en quién tiene más control. Y yo creo que eso perdura hasta el día de hoy, hermanos, porque la mayoría de los problemas matrimoniales tienen base en quién es el que tiene más control, quién es el que quiere tener más control y todas estas cosas. Bueno, seguimos. Entonces, la serpiente, pues ya vimos el castigo, degradación, humillación, derrota. Eso es lenguaje simbólico, ¿verdad? Vas a comer polvo, te vas a arrastrar sobre la tierra, es lenguaje de derrota. Y el hombre, como dije, no es que el trabajo era una maldición, sino el trabajo se le va a hacer más difícil, ¿verdad? Porque la tierra va a estar llena de caldos y espinos y él va a tener que labrar la tierra para poder comer también, ¿no? Entonces, vamos entonces a ir a Caín y Abel, ¿verdad? Esto está en el capítulo 4, Caín y Abel. Y lo que vemos aquí es que, nacen de Adán y Eva, ¿verdad? Nacen de Adán y Eva. Y llega un momento en que le presentan ofrenda al Señor. Y el Señor ve la ofrenda de Abel más aceptable que la de Caín.
Entonces, ¿qué llevó Caín? Llevó una ofrenda de frutos de la tierra porque era agricultor, lo dice ahí. Y Abel era pastor de ovejas. Entonces ya vemos, ahí tienen que mirar esos detalles. Ya vemos que están domesticando animales y están, ¿verdad?, haciendo estas cosas, ¿no? Ahora, mire lo que llevó Abel. Es importante esta distinción. De Caín solo dice que llevó frutos, los frutos de, ¿verdad?, que cultivó. De Abel dice que llevó los primogénitos, lo más gordo, lo mejor, las primicias. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ¿qué se nos ha enseñado aquí a nosotros? Que la ofrenda de Abel fue superior porque requirió derramamiento de sangre, ¿no es así? Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todos hemos escuchado eso. Pues yo no lo creo así, ¿ok? Esta no es mi posición. Estoy casi convencido de esto, ¿no? De hecho, es muy fácil probarlo aquí de la Escritura, ¿ok? Bueno, ok, eso es lo que hemos oído. Entonces, se ve como un sacrificio a Dios, ¿verdad? Mata a lo más gordo, el cordero, derramamiento de sangre, Dios lo ve con agrado, apuntando al cordero inmolado que vendrá muchos miles de años después, ¿verdad? Y esto es como una sombra. Bueno, yo no creo que esto es así, hermanos. Primero, la palabra utilizada en el hebreo es miná, que significa ofrendas, no sacrificio. Sacrificio es sebá. No fue un sacrificio que hizo Abel, y sabemos que de la ley que encontramos en el libro de Levíticos, los sacrificios eran para el perdón del pecado, no las ofrendas. ¿Ok? Bueno, ok, lo primero. Lo que vemos aquí, lo que es claro en la Escritura, es que Caín tiene un problema de actitud. El problema es la actitud del corazón de Caín. ¿Ok? Eso lo vemos claramente. Y vamos a dar conceptos generales cuando vengamos a presentar nuestras ofrendas al Señor. Primero, Génesis nos enseña que tenemos que dar, ¿verdad?, la ofrenda al Señor en agradecimiento, porque reconocemos que Él es el dador de todo lo que tenemos. Lo que estamos haciendo es simplemente devolviéndole una pequeña porción de lo que Él nos dio primero a nosotros. Y lo damos con alegría, con gozo, con agradecimiento, ¿no? La Escritura lo dice así. Ok. No lo hacemos por cumplir con una expectativa religiosa, no lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos para ser bendecidos ni para que nos vaya bien. ¿Ok? Importante. No darle las obras, sino lo primero y lo mejor. Eso fue lo que hizo Abel. ¿Ok? El Señor nos dice que si tú vas a dar tu ofrenda en el altar y tienes conflicto con tu hermano, pues mejor no la des. Ve y reconcíliate primero, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó con Caín? Bueno, Caín tiene un problema de actitud y de egocentrismo o egoísmo, puede poner ahí, ¿verdad? No tiene un corazón agradecido Caín. Esto es claro en la Escritura aquí, lo describe claramente, ¿verdad? Después que esto sucede, el Señor le dice a Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y mire lo que le dice ahí en el capítulo 4, esto enfureció a Caín en gran manera y decayó. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y mire lo que dice el Señor, si obras bien, ¿no serías enaltecido? O sea, no tiene que ver nada con el sacrificio, que si la sangre, simplemente es que Caín no está obrando bien. Hay pecado, no viene con una buena actitud, no le da lo mejor al Señor. Entonces, te hubiera enaltecido igual que Abel si tú hubieras hecho lo correcto. Y ahí es que le dice, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Ten cuidado. Y esto aplica para todos nosotros, hermanos. Porque les digo, hasta el día de hoy el pecado está a la puerta. Y siempre estará en la puerta hasta que nos encontremos con el Señor.
Pero el Señor nos da poder para dominarlo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos un poder que el Señor nos da y sí podemos dominar el pecado. Sí y sí. No me importa cuál sea su adicción, no me importa cuál sea su condición, no me importa, sí se puede, hermanos. Sí se puede dominar. Para todo creyente, ¿ok? Tenemos el poder de Dios para dominar todos nuestros pecados, ¿ok? Entonces, cuando traemos ofrenda a Dios, sea de servicio o económica, debemos hacerlos con corazones limpios. Bueno, ¿qué significa tener los corazones limpios? Pues de nuevo, hacerlo con una actitud de agradecimiento, reconociendo que hemos sido recipientes de su gracia y misericordia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede después? Caín es castigado, es expulsado de la presencia de Jehová. Pero un momentito, ¿no fueron Adán y Eva expulsados de la presencia de Jehová? ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba Jehová? Bueno, por eso fue que expliqué. En el Edén, veamos el Edén como el templo de Dios. Ahí habitaba toda la gloria de Dios, en toda su esencia. Cuando ocurre el pecado, ellos se separan de Dios, se salen de ahí, ¿verdad? Pero la gloria, digamos la gloria Shekinah, la gloria parcial de Dios, todavía está ahí. Es como en el tabernáculo. El tabernáculo, ahí habitaba la gloria de Dios, si se acuerdan. En el templo, en el primer templo construido por Salomón, ahí habitaba en el lugar santísimo la gloria de Dios. Y podía entrar el sumo sacerdote un día al año y no moría cuando entraba ahí. Entonces, Dios todavía estaba con ellos, pero ya no en toda su esencia, ¿ok? Y eso es lo que yo veo aquí. Ahora, lo que le sucede a Caín es peor. Porque entonces de esa gloria parcial, de esa presencia parcial de Dios, es expulsado. Va a quedar totalmente separado de Dios, totalmente, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante. Aquí vamos a entrar en unas cositas que también hay varias interpretaciones. Se establece, dice ahí, en el país de Nod, no significa errante, lo dice aquí, ¿no? Cuando el Señor le da el castigo, Caín protesta, bueno, no protesta, en realidad está rogándole al Señor, ay, me van a matar. Ahora me voy a alejar, me voy a separar de tu presencia, tú no vas a estar ya conmigo y cualquiera que me vea me va a matar. Y el Señor dice, no, no te van a matar. Le puso una marca, no sabemos la marca, pero no es importante, le puso una marca. Y entonces después dice aquí que salió Caín de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod. ¿Ok? Nod significa errante. Ustedes no se están preguntando ya de dónde salió Nod. ¿Y por qué Caín dice cualquiera que me vea me va a matar? ¿Quién? Si solamente estaba Adán y Eva y Abel, que ya Abel no está. ¿No se preguntan eso ustedes? Bueno, aquí es que vienen otras interpretaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que estas cosas se nos enseñan a nosotros, pero hay que estudiar bien la palabra, hay que estudiarla en su contexto, en qué es lo que el autor está tratando de decirle a estas personas en esa época, basado en lo que ellos creían, ¿no? Bueno, ok. Bueno, antes de irnos a esto es un concepto muy importante y es este. El pecado trae separación entre hermanos y nos aleja de la comunión de Dios. Vuelve a salir la palabra comunión aquí, ¿no? Que es lo que dimos el domingo. Mientras tú estés en comunión con Dios, puedes producir frutos. Si no estás en comunión con Dios, no produces frutos, ¿ok? Y te puedes secar, ¿verdad? Como dice esa ilustración de la vid y los pámpanos o las ramas, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta del siglo, hermanos. Porque dice aquí, versículo 17, capítulo 4, y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio un hijo. ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Alguien sabe?
Nico. ¿Dónde está Nico? Oh. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Mire, esto es motivo esta es la pregunta de los siglos, ¿no? Motivo de burla, motivo de crítica, ¿verdad? Y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, les voy a dar las interpretaciones que hay. ¿Okay? Número 1, nos dice claramente, versículos 26, que Adán vivió 800 años después que tuvo a Set. Dice que Adán conoció de nuevo a su esposa, ¿verdad? O tuvo relaciones con ella. Tuvo un hijo llamado Set. Y después de eso, vivió 800 años más y tuvo hijos e hijas. ¿Ok? Así que una posibilidad es que el autor, cuando lo dice en el capítulo 4, versículo 17, está contando algo que sucedió mucho después. Esto la Escritura lo hace mucho, ¿verdad? Es como si usted toma Génesis 1, Dios creó el hombre, varón y hembra los creó, y después, un tiempo después, le explica cómo lo hizo, ¿no? No hay un orden cronológico de esto, ¿ok? Entonces, nace Set de Adán y Eva, Set tuvo a Enós, ¿verdad? Pero no dice cuándo. No tenemos tiempos aquí. No hay una firme cronología establecida. Entonces, no se puede decir con certeza si Caín conoció a su esposa antes de Set o mucho tiempo después de Set, ¿no? No se puede decir, pero es una posibilidad que haya sido simplemente una de estos hijos o hijas o de sus hijos. Estas personas vivían cientos y cientos de años. Entonces, 200, 300 años después, a lo mejor Caín conoció a su esposa. No se sabe, ¿verdad? Ok. Ahora, otra interpretación muy interesante. Ok. Génesis 1, 26 y 27, que dice ahí es que cuando nos dice el Señor que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y esto fue lo que expliqué un poquito al principio del significado de la palabra Adán, humanidad, ¿no? Es distinto a Génesis 2 y 3. O sea, el Señor crea humanidad y después crea aparte Adán y Eva, literalmente, específicamente. Muchos de los eruditos bíblicos, muchos creen esto. El apologista más extraordinario, William Lane Craig, esta es su posición, ¿verdad? Es la persona, una eminencia tremenda en filosofía de la Escritura, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Adán significa humanidad, creó seres humanos, ¿ok? Y en Génesis 2 crea específicamente, literalmente, a un hombre que se llamó Adán y de ahí, de ese hombre, sacó a la mujer que se llamó Eva. ¿Okay? Son dos creaciones de seres humanos diferentes. ¿Okay? Eso es lo que muchos creen. ¿Okay? ¿Okay? ¿Está claro? Sí. ¿Pero la humanidad también la creó a su semejanza? Sí. Creó hombre y mujer. Sí, varón y hembra los creó. Varón y hembra, lo dice, varón y hembra, creó humanidad, varón y hembra, hechos a imagen y semejanza. Lo dice en Génesis 1, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y se me olvidó mencionar, la palabra hagamos, dije que lo voy a explicar. Muchos creen que es la naturaleza trina de Dios, pero otros creen que está Dios con su concilio de ángeles, su concilio de estos ángeles poderosos que Él creó, que nos dice la Escritura, y está hablando con ellos y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es otra interpretación, ¿no? Bueno, ok, entonces, en Génesis 1, Dios crea la humanidad, Adán, ok, y en Génesis 2, Dios crea Adán, el hombre. En mi Biblia, no sé en la de usted, ¿verdad? El nombre propio de Adán viene a aparecer en el capítulo 4.
Ahí en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer, nombre propio. ¿Okay? En los otros no lo menciona, dice el hombre. Y el de Eva vino a aparecer en el versículo 20 del capítulo 3. Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva. Pero recuerden, cuando la vio, le dijo varona, ¿verdad? Varona, no le puso Eva. Esto vino después, ¿no? Entonces, la interpretación es esta. Había humanidad en la tierra creados por Dios y en algún momento Dios forma a Adán y después a Eva ahí en Génesis 2. Y muchas de las personas creen que estas fósiles que encuentran de los, le llaman los neandertales, ¿verdad? Que hay muchos, han encontrado un montón y tenían herramientas y tenían, se ha probado que funcionaban en un ambiente social y estaban bastante adelantados. Pues muchos creen que eso es la humanidad de que habla aquí, ¿verdad? Eso lo creen ellos, ¿no? Pero le doy estas interpretaciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las pruebas bíblicas de esta segunda interpretación? Muy interesante. Caín en Génesis 4:14, como les expliqué, le dice, me vas a echar de la tierra, me voy a esconder de tu presencia, seré errante y extranjero, pero sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, ¿quiénes son esos cualquiera? No sé, ¿verdad? Una posibilidad es que, bueno, cuando Set tiene Enos y toda esa descendencia de cientos y cientos de años, mira, Caín mató a Abel, ¿verdad? Vamos a ir a matarlo. Yo no creo que sea así la cosa, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Versículo 16 del capítulo 4, habitó en la tierra de Nod, como dije, ¿dónde era esa tierra? ¿Cómo que había ya una tierra? Y por eso dije al principio que el jardín del Edén, Dios lo plantó en medio de donde ya había tierra, ¿verdad? Dios lo puso ahí. Solamente hay dos posibilidades. Había población o esto sucedió tiempo después. Él estaba preocupado por la descendencia que iba a tener de Adán y Eva, de todos estos hijos e hijas que iban a tener, y a lo mejor lo iban a matar, ¿verdad? Pero una bien importante aquí, hermanos. Esto es bien importante porque acuérdense, ¿quién está leyendo esto? Pues los israelitas en el desierto. Y esta es la ley. Génesis es parte de la ley, ¿ok? Se escribieron los primeros 5 libros, el Pentateuco, Penta es 5, ¿verdad? Los primeros 5 libros que es la Torá. Génesis es parte de la Torá. Y en la Torá prohíbe el matrimonio entre hermanos y todo tipo de relación incestuosa. Ahí está en Levítico 18, se lo doy de tarea. Entonces, la persona que está leyendo esto, pues obviamente dice, bueno, ¿quién va a matar la esposa de Caín? No puede ser ni una sobrina. Bueno, sobrina no tenía, porque Adán y Eva no tenían hermanos. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, sobrinas, hijas de Set, de los descendientes de Set. Primas es lo que no tenía, ¿verdad? No puede ser porque la ley prohíbe esta cosa. Y estas personas son las que están leyendo esto. Esto es una pregunta que no vamos a contestar aquí, no se va a esclarecer aquí. Yo solamente le estoy dando las interpretaciones que hay, ¿verdad? Exactamente. Y el punto de aquí es que las personas que tienen esta interpretación tienen que por necesidad decir habían otros seres humanos para poder dar esto de esta razón de que la ley lo prohibía, ¿ok? Porque si no, Dios hubiera violado la ley. No podemos decir, bueno, pues que Dios permitió eso en ese tiempo y por qué ahora no. Para mí decir eso, pues, viola la consistencia de Dios realmente, ¿no? Así que para que no surja ese conflicto, pues por necesidad tenía que haber otros seres humanos. Pero había ley, no había
¿En el tiempo? ¿En cuál tiempo? En el tiempo de que se... De Adán y Eva. Ajá, No había ley. no había ley, entonces no había conocimiento del pecado, No, pero la desobediencia. porque la ley vino a Sí. hacer el conocimiento del pecado. Sí, sí, pero, o sea, no estaba la ley mosaica, no estaba la ley de Moisés, ¿ok? Pero Dios tenía su ley, Dios le dijo, no hagas esto, o sea, ya la desobediencia, pues, se da como, es un pecado, porque Dios le prohibió y ellos desobedecieron a Dios, ¿ok? Pero como una ley levítica, mosaica, no estaba, ¿verdad? No estaba. El conocimiento del pecado por la ley es un contexto que viene cuando se crea la ley, ¿okay? Y Pablo lo que está haciendo es explicando entonces por qué es que nosotros tenemos que justificarnos por la fe, porque por la ley nadie se va a justificar. La ley lo que hace es te define el pecado, te lo define. Pero aquí, en este tiempo que sucedió esto, no había una ley formal. Pero simplemente con desobedecer a Dios ya violaste un mandamiento y eso es pecado, ¿verdad? Dios no lo definió así, quizás Adán y Eva, pero es una desobediencia y causó esta separación, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto trajo mucha discusión. Muy bien. Ok. Bueno, aquí es que le pongo la audiencia original de Génesis, era Israel, ¿verdad? Y ya se había dado la Torá, como dije, y pues al ellos leer esto de Caín, pues hubieran ellos interpretado que tuvo que haber otros seres humanos porque había una prohibición de casarse con sus familiares, ¿no? Ahora, aquí viene el punto, hermano. Mire, esto es lo que tenemos que aprender. Olvídese de lo otro. ¿Okay? Independientemente de esto, Dios creó un hombre llamado Adán, literalmente histórico, y de este creó a una mujer llamada Eva. Adán y Eva fueron seres reales. ¿Había humanidad o no había humanidad? Esto se lo dejamos al Señor, ¿verdad? Pero sí Adán y Eva existieron literalmente. Y les voy a dar su tarea ya. Su tarea va a ser buscarme versículos bíblicos que prueben que Adán y Eva sí existieron literalmente. Hubo un hombre llamado Adán, hubo una mujer llamada Eva, que desobedecieron a Dios y causó todo este desastre, ¿no? Entonces, esa va a ser su tarea. Ok, bueno, entonces para concluir aquí, en el capítulo 5 nos da la descendencia de Adán hasta Noé, y en el capítulo 6 es que vamos a ver lo del diluvio y lo que sucede con los ángeles y todas estas cosas. Bueno, Adán y Eva tienen a Set, y Eva se regocija, y dice aquí, y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente. Eso fue Eva, y Set significa concedido, ¿no? Concedido. Entonces, la descendencia de Set es extremadamente importante. Dice ahí mismo en el versículo 26, y Set también le nació un hijo llamado su nombre Enos, y entonces se empezó a invocar el nombre de Yahvé. Se empezó a invocar. La descendencia de Set es la importante porque nos llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede ver en el Evangelio de Lucas, desde Adán hasta Jesús. Y viene por Set. No viene por Caín ni ningún otro hijo o hija que tuvo Adán y Eva. ¿Ok? Tenemos varios personajes interesantes. A Enoc, el séptimo patriarca, el Señor se lo llevó, ¿verdad? Uno de los dos personajes bíblicos que no sufrieron la muerte física, y ahí le puse en sus notas un espacio en blanco. ¿Quién es el otro personaje? Elías, muy bien. Ok. En esta línea tenemos al famoso Matusalén, el hombre que más ha vivido en la historia. ¿Y cuánto
¿cuánto vivió Matusalén? 900. 960 y qué? 69. 969. Muy bien. Ok. Tenemos a Lamec, hermanos. Lamec, importante porque de Lamec es que es el papá de Noé. Y de Noé tenemos a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, Cam es extremadamente importante aquí. Y cuando demos esto, vamos a dar unos detalles extraordinarios de este señor. Por ahí no viene la línea de Jesús, viene por la línea de Sem, ¿verdad? Pero de Cam vienen los cananeos. De Cam vienen los cananeos, los famosos cananeos, que fueron expulsados, ¿verdad? Bueno, conclusión entonces, ¿qué estamos viendo que se está desarrollando desde la separación entre el hombre y Dios? Es que el hombre está tratando de ponerse a sí mismo como creadores del orden. Escríbela ahí en su nota. ¿A qué me refiero? Ya vimos en Génesis 1 que Dios creó la tierra y estaba desordenada. Vimos también un par de interpretaciones sobre esto, ¿verdad? Y Dios viene a traer orden. Y en ese orden crea al hombre y lo planta y le pone el huerto y lo planta en el huerto para que trabaje con Dios, para traer orden a toda la creación. ¿Ok? Y le da un lugar principal en este trabajo al hombre, ¿verdad? Manejen la tierra, sojuzgarla, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar a poner el orden a mí. Pero ¿qué sucede? Vemos que trabaja en el huerto, le pone nombre a los animales y hay varias cosas, no sabemos qué otras cosas hizo ahí. Pero viene el pecado y el pecado tiene como efecto el que el hombre quiera poner orden a la creación independientemente de Dios. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos querían estar independientes de Dios, separados de Dios, hacer las cosas en la creación por su propia cuenta, y esto vamos a verlo aquí bien claro en un minuto. El hombre entonces adquiere la totalidad del conocimiento, la totalidad, ¿verdad?, entre los extremos del bien y del mal, y toma control de la creación, ¿okay?, y empieza a ponerle orden aparte de Dios. Mire qué interesante, la descendencia de Caín, que no tenemos muchas, ¿verdad?, pero hay muchas cosas interesantes aquí. Cuando usted lee la descendencia de Caín, ahí en los versículos 16 al 22 del capítulo 4, usted ve que crean ciudades, domestican animales, construyen tiendas ya para habitar. Todo esto lo hace el hombre, tratando de poner el orden en la creación. Tenemos a un tal Jubal que ya está con los instrumentos musicales, empieza la música, ¿verdad? Un tal Tubal Caín que trabaja con herramientas de bronce y de hierro. Todo esto es el hombre, ¿verdad? Dios le ha dado esta capacidad al hombre y el hombre sin Dios está haciendo todas estas cosas, tratando de controlar el orden de la creación, vivir de acuerdo a sus propias concupiscencias, digamos. Y vemos a un Lamec, que no es el Lamec de Set, es otro Lamec, que es el primer polígamo. Tenía 2 mujeres. Eso es el hombre haciendo las cosas como se le pegue la gana, cuando Dios dijo que se veía a su mujer. Entonces ya vemos el desorden que se crea porque el hombre quiere poner él el orden separado de Dios. Y lo que vamos a ver, como dijo el hermano Raúl aquí, que todo este orden que ellos trataron, lo que traerá es un tremendo desorden. Tremendo desorden. ¿Por qué? Porque es producto de la mentira de Satanás. Y lo que va a suceder en Génesis 6 es que Dios va a decir, ya esto no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Hay que volver a rehacer las cosas. Y ahí es que viene el diluvio, hermanos.
ya podemos entender claramente la razón por la cual el Señor tuvo que destruir la tierra y salvar solo a 8 personas para volver a empezar. Porque el hombre, tratando de trabajar independiente de Dios, creando orden, creando cosas, lo que creó fue un tremendo desorden. Entonces ahí Dios vuelve a tomar el control, ¿no? Bueno, entonces su tarea, como dije, va a ser buscar pruebas bíblicas de la existencia literal e histórica de Adán y Eva. Me tiene que buscar versículos que me prueben que Adán fue un personaje histórico y Eva también. ¿Ok?